Hola amigas y amigos en las redes, bienvenidos a nuestro espacio casero y subversivo, al punto y seguimos. El espacio que hemos diseñado Floralicia Anzola y un servidor para superar la censura que nos fue impuesta en Venezuela. Son las 7 en punto de la mañana, que es la hora que nos une a todos los venezolanos, independientemente del lugar donde nos encontremos en el mundo. Este espacio llega a ustedes a nombre de la casa Zoom, casa de cambio, la mejor opción para enviar y recibir dinero. Así como en el día de ayer hicimos un espacio especial con Boris Muñoz, el editor en español de la página de opinión del The New York Times, quien se hizo ganador del premio María Morse Cabot, el premio que otorga la Universidad de Columbia. En esta oportunidad tenemos a otro de los galardonados. Me refiero al periodista Roberto Denis, quien forma parte del equipo junto a Joseph Polisuk y Ewald Schaffenberg del equipo que integra Armando Info, quienes fueron también distinguidos con este prestigioso premio, uno de los premios más importantes en el mundo, literalmente el mundo del periodismo. Antes, sin embargo, de conversar con Roberto, como siempre me toca leerles el calendario astrológico. Para hoy repite esa luna menguante en Tauro, luna de estabilidad, luna de progreso, luna de llenura y abundancia. Lila siempre me preguntaba, Lila Banorio, la luna de Tauro, porque es la luna para cortarse el cabello para garantizar un crecimiento sano y abundante. Yo supongo que Lila estará pendiente hoy. En definitiva, y esa luna va a estar hasta las 2:29 de la madrugada del sábado, cuando entrará menguante en Géminis, y en Géminis permanecerá por el fin de semana. Para el día de hoy, luna menguante en Tauro, Sol en Leo y Mercurio retrógrado, cuando nos amanece este viernes 26 de julio del año 2019. Vamos entonces hasta la ciudad de Bogotá, donde está nuestro buen amigo Roberto Denis. Roberto, gracias por concedernos estos minutos en Al Punto y Seguimos. Gracias a ti, César Miguel. En primer lugar, enhorabuena, un fuerte abrazo para ti, para Ewald y Joseph, que han sido distinguidos con este muy, muy importante premio. En primer lugar, que se reconozca al periodismo venezolano en el exterior con distinciones tan importantes como esta, no deja de ser algo significativo e irónico, porque en nuestro país el oficio se ha visto muy golpeado, se ha visto vapuleado. No es de gratis que ustedes estén en el exilio, no es de gratis que yo esté haciendo este espacio también desde el exterior, censurado en Venezuela, censurados ustedes. Y estamos en tiempos donde en Venezuela la mordaza crece. ¿Qué significa este premio para un periodista venezolano como tú, Roberto? Bueno, sin lugar a dudas, es un orgullo muy grande. Bueno, debo confesar que fue obviamente sorpresivo, muy gratificante, porque, bueno, en ese entorno y en ese contexto que estás describiendo, César Miguel, y que también conoces, también como cualquiera de los que intentamos hacer periodismo en esta Venezuela, bueno, le da un valor adicional y es una señal o una muestra también de que, bueno, hay mucha gente pendiente de lo que está pasando en Venezuela. Hay mucha gente en el exterior que ha entendido que, digamos, eso que se conocía como el ecosistema tradicional de los medios de comunicación se derrumbó o se vino abajo, pero que han surgido otras iniciativas y otros proyectos periodísticos, muchos de ellos, como el caso de Armando.info, dirigido por propios periodistas,
bueno, que están haciendo un trabajo valioso, que están tratando de hacer ese periodismo que desde el gobierno y desde el poder se busca censurar a toda costa, pero que en cierto modo hemos logrado, bueno, quebrar o vencer parte de esa pretensión hegemónica de censura de parte del gobierno de Nicolás Maduro. Ustedes han pagado eh, el esfuerzo que han hecho. No es de gratis que estén exilados los tres en la ciudad de Bogotá. Y sin embargo, ese esfuerzo es lo que ha reconocido la Universidad de Columbia al reconocerles, ¿no? Con esta distinción. ¿Cómo se explica esa aparente dicotomía? Ah, eh, a ver, sí, nosotros, digamos, en lo personal, esto ha sido un costo muy alto. Nosotros tuvimos que salir del país el año pasado por las investigaciones asociadas al tema de los CLAP. Y nada, en lo personal es un costo muy alto, es injusto que unos periodistas por hacer, digamos, de la forma más profesional posible y más correcta posible su trabajo, tengan que irse del país para evitar o una medida de prohibición de salida o que tengan el pasaporte arbitrariamente, incluso hasta la cárcel en casos más extremos. Y bueno, esto al final es como un espaldarazo que nos da una institución muy prestigiosa, que nos da fuerza para continuar, porque, bueno, en honor a la verdad, César, y tú también lo debes de saber muy bien, bueno, uno tiene una dimensión que es la personal, más allá de la dimensión profesional, y cuesta mucho, porque salir como salimos nosotros fue de forma forzada, fue de forma incierta, azarosa, y hasta ahora hemos logrado el cometido que queríamos cuando salimos. Uno era protegernos, sí, en lo inmediato, pero dos, continuar con el proyecto de Armando.info, continuar con las investigaciones, y ahí yo debo darle mucho crédito, mucho reconocimiento, no solo a nuestro equipo que todavía queda en Caracas, de compañeros, tanto periodistas, y con lo que tiene que ver con redacción y en otras funciones ya no periodísticas, como a los tres editores fundadores de este proyecto audaz que es Armando.info, que son Ewald Schaffenberg, Joseph Polisuk y Alfredo Mesa. Eh, ¿Cuáles han sido los trabajos más resaltantes? Porque está el caso de los CLAP, gracias o por culpa del cual ustedes están allá, por todo la de marramucias y de sinvergüenzuras que descubrieron ustedes allí, pero han trabajado también muchos otros casos. ¿Dónde estaría lo más resaltante que tú podrías decir, Roberto? A ver, aquí siempre, bueno, hay que distinguir un poco a veces entre sí, lo que genera más impacto, lo que termina siendo más conocido y a lo mejor otros trabajos que son muy valiosos, pero que quizás no terminan de tener ese impacto tan grande en la opinión pública. Nosotros en Armando.info, por ejemplo, en 2016 fuimos los coordinadores en Venezuela de lo que correspondía a Venezuela del tema de los Panama Papers. Un año después estuvimos también coordinando todo lo relacionado con los Paradise Papers. Luego hay casos grandes como ha sido el caso Odebrecht, que ha ido en el caso nuestro mucho por cuenta de Joseph Polisuk, quien es básicamente quien lo ha investigado. En mi caso, bueno, tengo casi 2 años concentrado en esta historia de interminable de corrupción y de cosas escandalosas detrás de los CLAP. Pero también diría y destacaría otros trabajos. Por ejemplo, recientemente hemos venido publicando temas relacionados con la crisis migratoria que está viviendo Venezuela, y ahí está por lo menos un trabajo muy bueno de Isayen Herrera, que publicó sobre el caso de los migrantes que están yendo a Trinidad por mar en las peores condiciones que nos podemos imaginar, hasta el punto de que, bueno, ya es público, ya han habido naufragios que han sido reseñados. Ha habido también, como no, otros casos de corrupción que tienen que ver con casos como personajes como el teniente Andrade, el señor Raúl Gorrín. Recientemente publicamos una historia muy polémica y que, bueno, que no gustó a mucha gente, que titulamos como La conspiración de los testaferros, que explicaba un poco el mundo
de los negocios que hay detrás de ciertos políticos o de empresarios que manejan ciertos hilos del poder político y cómo esos hilos se movieron antes de llegar a la jornada del 30 de abril. Y también destacaría algunos otros que tienen que ver con las violaciones de derechos humanos. Hemos publicado el caso de un militar, de apellido Chaparro, bueno, donde hay toda una ristra de arbitrariedades y de violaciones a sus derechos, detenido en el DGCIM. Y como hemos publicado algunos otros. Y finalmente destacaría, César, dos series grandes que hicimos, que una nos dedicamos a cruzar bases de datos, que es otra de las cosas que estamos tratando de hacer mucho en Armando.info, datos que tanta falta hacen en Venezuela, que era cruzar el Registro Nacional de Contratistas con militares venezolanos, a ver cuántos militares o qué militares, además de su posición militar, tenía contratos con el Estado. Y hicimos otro ejercicio similar, pero cruzando la base de los jueces venezolanos con la inscripción en el PSUV. Y ahí produjimos una serie muy interesante que se llamaba Jueces Políticos, que además lo que nos venía a confirmar era la completa politización y cooptación del sistema judicial venezolano por el chavismo. ¿Qué les dijo el caso de los militares y los negocios? Porque en una aritmética muy sencilla, si un general viviese estrictamente de su sueldo, pues sería un ciudadano de una clase media baja, bastante limitado. Pero sabemos de generales que tienen una vida por demás ostentosa, muy, muy cómoda. ¿Qué les dio ese cuadro de relaciones entre negocios algo increíble, César, pero que además yo creo que permite entender la naturaleza de lo que se ha instaurado en Venezuela y de lo que se ha instalado en Venezuela, y es como el poder político, a través de prebendas y beneficios económicos, también terminó cooptando el estamento militar. Bueno, allí nos encontramos cosas como, por ejemplo, que la caja de ahorros del ejército, por ejemplo, solo por mencionar uno, dirigida por varios generales, durante años estuvo solicitando divisas preferenciales en cantidades industriales, diría yo, para importar, por ejemplo, latas de atún desde Ecuador. Es decir, una caja de ahorros que debería tener la función que tienen o que tenían, porque con la situación económica venezolana ya eso casi ni existe, que tenían las cajas de ahorro para los trabajadores de determinadas empresas, o en este caso una institución. Bueno, estos militares la convirtieron en una especie de empresa que, entre otras cosas, podía solicitar divisas para importar distintos productos y hacer distintos tipos de negocios, de los cuales, por supuesto, no rinden ningún tipo de cuenta. Pero encontramos también algunos funcionarios militares que, por ejemplo, tenían beneficios y contratos en obras de construcción. Y no tan de esa serie, pero asociado a esto, después nos fuimos encontrando en el camino cosas como, por ejemplo, que Pedro Cestari, un general de la aviación venezolana, es, por ejemplo, hoy en día el dueño de una aerolínea llamada Turpial Airlines. Entonces, bueno, uno se pregunta, son siempre las preguntas que nos hacemos cuando encaramos este tipo de investigación, era un poco lo que tú planteabas. Bueno, ¿cómo es posible que estos señores, con este salario, con esta posición, bueno, terminan siendo dueños de una aerolínea? Es obviamente imposible explicarlo por las vías racionales, y solo esto se explica por los beneficios que han tenido en estas 2 décadas, sencillamente para terminar cooptándolos y terminar manteniéndolos silenciados con beneficios económicos. Aparte de este general Cestari, ¿qué otros altos oficiales, generales y almirantes aparecían en ese cruce de datos? Bueno, siempre uno que aparece en todas estas historias es el general Llofreda. El general Llofreda es un hombre... Giuseppe Llofreda, sí, que para nosotros es una suerte de obsesión periodística, no es personal, sino una obsesión periodística, porque bueno, es un señor que durante años controló las importaciones militares a través de una institución llamada Vexinca,
Después con Maduro tuvo más poder y controló, y fue hasta junio, julio del año pasado el presidente de Corpovex, que es este gran holding estatal que controla todas las importaciones públicas en Venezuela, y ahora este señor es embajador de Venezuela en Qatar. Pero lo que es curioso de Llofreda es que su nombre se repite, por ejemplo, en el contrato, en el negocio millonario que hizo el gobierno en su momento con la empresa brasilera JBS, que recordarás en su momento que fue un escándalo. El nombre de Llofreda está detrás de todos los contratos que se le han firmado a estos intermediarios, a los intermediarios de los CLAP. El nombre de Llofreda está detrás de compras militares, por ejemplo, a Rusia. Y como te digo, es una suerte de obsesión periodística de mostrar a la opinión pública el poder que ha tenido este señor y los negocios que ha controlado este señor. Esta empresa brasileña JBS es la que fue a negociar directamente Diosdado Cabello cuando era presidente de la Asamblea Nacional. Así es, eso fue en el año 2015, viajó Diosdado Cabello, su hermano José David Cabello, que es el jefe del CENIAT, el entonces ministro de Finanzas, también militar Rodolfo Marco Torres, y sorpresivamente Giuseppe Llofreda en su condición de presidente de Corpovex. Y digo sorpresivamente porque algo que caracteriza al señor Giuseppe Llofreda es el bajo perfil, es estar alejado de los focos, pero muy cerca de los negocios que se han hecho en los últimos años en Venezuela. Ya. A ver, recién esta semana conversábamos con Edison Arciniega de la ONG Ciudadanía en Acción, quien nos explicó el mecanismo con que se está funcionando la distribución de los CLAP en el país. Una distribución absolutamente discriminatoria, terrible. Hay diversos tipos de parroquia, parroquia 1, parroquia 2, parroquia 3, a donde van diversas cajas, unas mejor surtidas, otras peor surtidas, y donde median intereses absolutamente bastardos. Algunos son intereses políticos bastardos, pero en otro caso son intereses pecuniarios de corrupción más bastardos todavía. Tú que has manejado tanto y tan a fondo el tema de los CLAP, ¿qué nos dices al respecto, Roberto? El tema de los CLAP tiene varios niveles, uno más opaco que otro, por decirlo menos. El primer nivel, diría yo, es el nivel donde se decide quién se beneficia con el negocio, y me refiero, bueno, a quién se le da el contrato para que salga a importar y a comprar la mercancía en otro país y después revendérsela al gobierno y mandarla a Venezuela. Ese es un primer nivel que nosotros, bueno, hemos investigado mucho, hemos revelado los nombres de ciertos personajes que son los beneficiarios de esto, que además han comprado deliberadamente, expresamente, comida de mala calidad, sencillamente para maximizar sus ganancias en dólares, sin importar lo que eso signifique para quien lo consume. Y después el otro nivel es ese que describía César Miguel, que básicamente está dominado por lo que es el hambre como una herramienta de control político. Es decir, es tener a la gente en las comunidades, a nosotros permanentemente nos lo dicen, es tener a las comunidades durante 2-3 meses esperando la famosa caja de los CLAP. Al que protesta o el que se queja porque no le llega la caja de los CLAP, empieza todo el tema de la amenaza de que no la va a recibir más, pero al final es una amenaza por nada, es sencillamente una forma de coaccionar a la gente, de amenazarla, de tenerla sometida, porque está clarísimo que esto no está muy lejos de ser una solución verdaderamente de largo plazo y una solución para la gente. Pero además, con toda esta estructura de los CLAP, César Miguel, que se han creado, recientemente no han dado cifras, de las últimas que daban hablaban de alrededor de 35.000 comités locales de abastecimiento y producción en todo el país. Bueno, son pequeñas células que se han creado en todo el país, que tienen, bueno, unas personas, 2-3 personas que la dirigen, y al final termina siendo una gran base de datos, por decirlo de alguna manera, un gran centro de conocimiento político de lo que piensa la gente, de lo que hace la gente y de lo que opina la gente en estas comunidades. Todo eso a cambio de, bueno, esperar que en algún momento te va a llegar una caja con unos alimentos que te servirán para 1 semana, 2 semanas máximo, donde prácticamente no hay proteínas, pero bueno, te van a mantener con esa esperanza de que vas a recibir eso.
Y sin lugar a dudas, esto, bueno, yo creo que ya ni lo disimulan, lo veíamos en el desfile del 5 de julio, cuando los milicianos salían desfilando con las cajas claras. Bueno, es una gran metáfora, es un arma de control político sobre la gente. El hambre como una herramienta de control político y más control sobre la gente. Joseph, Roberto, perdón, el periodismo de investigación tiene varias características. Es un periodismo lento, no tiene el rigor del diarismo, de estar todos los días en la pelea dando informaciones. No es un periodismo de vanguardia, es un periodismo más bien de retaguardia, va investigando aquí, investigando allá, es un periodismo de mucha paciencia. Pero por eso mismo de paciencia es quizá el que va más al fondo de las cosas y es el que va obteniendo detalles crudos y fundamentales. De hecho, el periodismo de investigación es el que termina nutriendo a las otras variantes para ejercer el oficio y a tantas otras disciplinas sociales. Entonces, el periodista de investigación, como es tu caso, se empieza a familiarizar con personajes perversos. Tú dices ahorita, has confesado que hay una obsesión profesional con este general Giuseppe Gioffreda, porque es como se decía antes, es como el pimentón, está en todos los guisos. Entonces, hay un momento en que en tu trabajo, en el trabajo que hacen Joseph Polisuk y Ewald Schaffelberg, por citarlos a ustedes de Armando.info, que fueron galardonados, en el caso de ustedes hay un trabajo silencioso, muy paciente. Y viene la Universidad de Columbia y les reconoce, y qué bien, es un espaldarazo, evidentemente, magnífico. Pero debe haber otro premio, otra recompensa para el periodista que se ha dedicado a esto. Y es en algún momento poder ver el castigo. Es en algún momento poder saber que todo lo que tú investigaste tuvo una consecuencia más allá del mero hecho informativo del delito. Porque los periodistas no son jueces, los periodistas no son policías, los periodistas no van más allá, pero los periodistas empiezan a manejar cúmulos de información cruciales y sobre todo los periodistas de investigación. Después de todos estos años, después de un exilio largo, como ciudadano y como periodista, ¿cómo te darías por satisfecho, Roberto? A ver, César, yo tengo una filosofía, digamos, particular con el periodismo en general y también con el periodismo de investigación, y es que yo digo que este es un oficio que se parece mucho al médico que está en la sala de urgencias de un hospital, de una clínica, donde él tiene que atender a ese paciente y tiene que procurar salvarle la vida sin averiguar mucho, sin indagar mucho, actuar y resolver la emergencia. Un poco así siento yo que es el periodismo. Es un oficio que tenemos que hacer sin esperar nada a cambio. Cuando lo queremos hacer bien, con ética, con responsabilidad, bueno, nuestra recompensa es, mira, lo logramos y pudimos hacer que esta información que creemos es sensible para la gente se hiciera pública. Pero sin lugar a dudas que con todo lo que ha pasado en el país, con las cosas, como tú bien dices, que uno oye, que uno se entera y que uno está palpando permanentemente, silenciosamente, pero permanentemente, oye, uno a veces reflexiona y dice, debe haber justicia. Es muy frustrante para uno que, por ejemplo, en este caso de los CLAP, muchas de las cosas que nosotros hemos publicado, otras no las sabíamos. Bueno, se saben porque a lo mejor la justicia colombiana está investigando, porque la justicia mexicana está investigando, pero de las autoridades en Venezuela y de los responsables en Venezuela, que deberían ser los principales dolientes, no hay ni una palabra, sino que terminan siendo cómplices o funcionando con un silencio cómplice. Eso sin lugar a dudas es muy frustrante. Yo te mentiría si te digo que, bueno, uno cuando va a escribir, uno está esperando, bueno, ojalá que esta persona, no sé, la terminen enjuiciando en tal o cual parte, porque no es así. Creo que si uno se dejara llevar por ahí en esa motivación, a lo mejor puede perder el foco y perder el tino de lo que uno está haciendo.
Pero yo tengo la percepción y la creencia, César, de que todo esto que estamos haciendo en Armando.info en algún momento va a funcionar como una especie de archivo para que quien de verdad quiera hacer justicia pueda empezar allí y mirar y encontrar cosas que le permitan hacer justicia. Y digo justicia no solo en lo personal, César, es muy doloroso. Yo estoy en Bogotá desde el año pasado, comienzo del año pasado, y te sorprendería si yo te cuento cómo ha cambiado Bogotá el año pasado con respecto a la migración venezolana. Quiero decir, las historias que uno va viendo cada vez son más desgarradoras, más preocupantes. Y cuando uno camina y ve, uno dice, mira, estos muchachos que están aquí literalmente para ganarse la vida día a día sin saber cómo, que son los jóvenes que deberían estar estudiando ahorita en Venezuela, pero que no lo pueden hacer y que están con sus niños en brazos aquí porque sencillamente hubo una gente que decidió secuestrar el poder en Venezuela, que decidió hacer del poder político en Venezuela una forma de acumular unas riquezas obscenas y groseras. La verdad que uno dice, bueno, ojalá que esto que estamos haciendo en algún momento sirva para que se pueda hacer justicia. Roberto, la verdad es que eh, la justicia va a llegar. Espero que no llegue demasiado tarde. Y cuando llegue, todos esos trabajos que han llevado ustedes adelante y tantos otros periodistas valientes e importantes en el área de la investigación y también en otras disciplinas van a ser documentos fundamentales para que esa justicia se imponga. Por lo pronto, valga el premio María Murs Cabot como un aliciente, un estímulo para seguir adelante, pero el premio gordo, para decirlo en criollo, pronto vendrá y será la justicia. De nuevo, enhorabuena, Roberto, hazle extensivo nuestro abrazo a Eva Schaffenberg y a Joseph Polisuk y a Alfredo, que ya no está con ustedes, pero también fue pues parte del equipo que concibió Armando.info. Para ti un fuerte, fuerte abrazo y ojalá no pase mucho tiempo para que nos podamos dar ese abrazo en nuestra querida Caracas como era nuestra costumbre. Ojalá, César Miguel, gracias por tu palabra, siempre por estar pendiente de nuestro trabajo y nada, un abrazo y que así sea, que pronto podamos empezar a ver la nueva Venezuela y la reconstrucción del país que tanto ha sufrido y que tan malbaratado está en este momento. Gracias, Joseph. Y bien, luego de esta conversación con Joseph Polisuk, del equipo Joseph. de Roberto Denis. Es que iba a preguntar por Odebrecht, pero bueno. Con Roberto Denis, del equipo de Armando.info, cerramos entonces este especial por el día de hoy. La invitación entonces queda pendiente para el próximo lunes, cuando reanudaremos nuestros espacios habituales, caseros y subversivos, aquí en Al Punto y Seguimos, que les recuerdo ha llegado a ustedes a nombre de Casa de Cambio Zoom, la mejor opción para enviar y recibir dinero. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible.